Yo comparto mi espacio, ¿vale? ¿Para qué curremos? Tenemos hasta las 2. Madre mía, pues vais a currar un juego. A ver, lo que he planteado es lo siguiente, a ver si estáis de acuerdo. Como esto es un poco el que levante la mano, pues le toca, habéis decidido venir, pues vais a constituir hoy el equipo que va a decidir qué tenemos que hacer desde redes, esto con permiso, esto no se lo contaba a la gente de IPEN, a nadie. Vais a constituir el grupo que va a decidir qué vamos a hacer a partir de ahora con Esenciales. Entonces, os toca diseñar la campaña de incidencia política de Esenciales, redes, a partir de hoy. Eso lo vamos a hacer, ¿vale? Es un poco mentira porque de lo que salga hoy, que yo espero que salgan propuestas, esto se lo pasamos al grupo de IP, lo hablaremos y veremos a ver qué se hace, pero es verdad que yo hoy vengo con mucha humildad, con la idea de compartiros lo que se ha hecho hasta ahora, contaros la ILP, todo el rollo que hemos tenido hasta ahora, contaros cuáles son los pasos siguientes y pediros, por favor, que me iluminéis o que nos iluminéis sobre cómo valoráis que tendríamos que intervenir a partir de ahora. ¿Conocéis todos y todas qué es Esenciales, que es la iniciativa legislativa popular? No. ¿Quién no conoce? Que levante la mano. 2, 4. Bueno, 5, más o menos. Ya, hay gente que duda así, que no ha levantado la mano por miedo, o sea que asumo que alguno más. Entonces no está mal esta primera parte, que es la que me toca a mí en estas 2 horas, ¿vale? Lo que yo voy a plantear es lo siguiente. Primero, si os voy a dar una pequeña turra sobre la ILP, os voy a contar, algunos ya me habéis escuchado, ¿vale? Y lo hemos compartido en el grupo de incidencia política, pero os voy a contar en qué ha consistido, cómo se gestó, si queréis como una clase práctica de los pormenores que han ido ocurriendo en un proceso de incidencia política, ¿no? Entonces contaré esa primera parte y luego os propondré esta actividad de desarrollar las fases siguientes y buscar el posicionamiento de redes en las fases siguientes de la ILP, ¿vale? La idea es que entonces yo voy a ver si consigo no hablar más de media hora. Luego yo había propuesto que hiciéramos 3 grupos, nos juntamos durante unos 20 minutos en base a unas preguntas que he preparado, los compartís en el grupo y luego hacemos exposición en conjunto y lo que Dios nos diga. ¿Vale? ¡Sí! Sí. Bueno, pues empiezo. No me presento ni nada, pero como ya he dicho, yo soy Xavier, trabajo con los capuchinos desde hace ya muchos años, ya me voy haciendo mayor y tengo canas. Yo llevo la ONG que organizaron, como muchas congregaciones se van haciendo mayores, van viendo que tienen menos fuerzas y pedían participación de laicado, entonces organizamos el CARE, que es la ONG de ellos, y me tocó asumir, como decía Gonzalo, la representación de redes en Esenciales. Vale. ¿Sabéis qué es una ILP? Iniciativa Legislativa Popular. Es un mecanismo que aparece en la Constitución para la participación política de la sociedad civil, ¿no? En este país solamente pueden hacer cambios legislativos los políticos, pero hay un reducto ahí en el que se dice que la sociedad civil, si se organiza, si busca suficiente apoyo, o sea, se encuentra suficiente apoyo, pues sí que puede generar cambios legislativos. En cualquier cosa, no. Hay algunas leyes que están vetadas. Todo lo que está considerado derechos fundamentales están vetados, no se pueden tocar. Eso solamente pueden decidir nuestros líderes y lideresas, ¿vale? Entonces, esa es la ILP. ¿De dónde surge la ILP en la que estamos metidos? Bueno, pues surge, digamos, sobre todo con más fuerza en septiembre de 2021. Y yo voy a decir aquí cosas que creo que son justas. Y surge sobre todo por la impronta, por el interés, por la fuerza que pone el equipo del Partido por un Mundo Más Justo, ¿vale? El Partido por un Mundo Más Justo es un partido extraparlamentario que no tiene representación parlamentaria. No sé si algunos sois aquí activistas de esto y demás. Yo no soy para nada parte del partido, pero bueno, tiene una inspiración
cristiana, lo dicen abiertamente. Yo no son extraparlamentarios y serán extraparlamentarios seguramente, pues porque es difícil entrar allí, ¿no? Pero a veces, aunque tengas vocación de ser extraparlamentario o aunque tu destino sea ese, sí que puedes meter, yo entiendo, algunas improntas en el debate político, ¿no? Entonces, bueno, surgió un poco por iniciativa de ellos. Ellos tienen una fundación que se llama Fundación para la Ciudadanía Global, que digamos que es, la mayoría conoceréis a FAES, que es esto del PP, y yo creo que el resto de los partidos tienen su brazo ideológico. Bueno, pues el Partido por un Mundo Más Justo, digamos que tiene ese brazo, que es la Fundación para la Ciudadanía Global. Ellos lo propusieron, pero ¿en base a qué? En base a una propuesta no de ley que intentaron llevar un grupito de personas que se empezaron a agrupar en una cosa que se venía a llamar regularización ya. ¿Vale? Regularización ya es un movimiento de movimientos de personas racializadas, ¿vale? Personas racializadas que han decidido organizarse políticamente para defender sus derechos en primera persona, ¿vale? Entonces, esta gente, en medio de la pandemia, plantearon, con el apoyo de Podemos, tratar de llevar al Congreso una propuesta no de ley que hiciera un proceso de regularización, ¿vale? Entonces, eso fracasó, no llegó a buen puerto, y cuando en septiembre de 2021 el Partido por un Mundo Más Justo decidió iniciar el tema de la ILP, se pusieron en contacto con regularización ya inicialmente para confluir y para tratar de avanzar este estudio, ¿vale? Redes nos sumamos el 28 de octubre de 2021, ¿vale? Un poquito después fuimos la última institución, la última organización dentro de la comisión promotora en formar parte. La comisión promotora es el órgano como de gestión de la iniciativa legislativa popular que está conformada por 6 entidades. Este movimiento de regularización ya, que es un movimiento de muchos movimientos, como os decía, el Partido por un Mundo Más Justo, la Fundación para la Ciudadanía Global, Alianza por la Solidaridad, que os sonará, porque es una organización de cooperación al desarrollo, ¿no? Conformada por 3 organizaciones previas, por África, Soli y no sé qué otra tercera. La Fundación Por Causa, que es una fundación que se dedica al periodismo en relación con las migraciones, ¿vale? Y Redes, que sois vosotras. No me voy a meter en las intrahistorias de la comisión, pero ha sido delicado manejar esa comisión promotora. No tanto, yo creo que por mí, pero sí ha habido enfrentamientos constantes. Cada una de estas instituciones ha llevado algo especial, creo yo, a la comisión promotora y algo que está haciendo posible que la ILP vaya bien, pero es complicado. El trabajo, por ejemplo, con el movimiento de regularización ya, que estuvo a punto de romperse al poco de que entráramos Redes, y yo traté de que ellos siguieran. Regularización ya es un movimiento de un activismo muy feroz. Y un activismo muy feroz muchas veces también en contra de todo lo que signifique institucionalidad, ¿vale? Hay una mirada también muy crítica, por ejemplo, a la Iglesia y a las ONGs por parte de regularización ya, indicando que muchas veces patrimonializamos el discurso de los racializados, ¿vale? Que hablamos por ellos. Cada uno que piense lo que quiere, si está de acuerdo o no, pero es verdad que eso está muy presente en todas las reuniones. Entonces, hay una parte de nos queremos, pero también, no digamos que nos odiamos, pero hay discrepancias muy profundas, ¿no? Entonces, hemos tenido que hacer un ejercicio de mediación muy sano. Como de momento nos hemos matado no está mal. Bueno, el texto legal. Cuando entramos Redes, presentamos, nosotros para que la ILP funcione hay que ofrecerle al Congreso de los Diputados un texto legal que es el que queremos proponer a debate. Este es el tercer texto legal. El primero que presentamos era un texto que planteaba un procedimiento concreto de regularización, ¿vale? Se decía, oye, hay personas en situación irregular en España y lo que proponemos es que se
identifiquen esta vía y esta vía como procesos de regularización masiva y que están pidiendo las firmas de quienes sí podemos firmar también para generar derechos en primera persona, ¿no? Entonces, yo creo que tiene un valor inmenso a mí me parece. Bueno, he puesto ahí a Cáritas. Esto lo estuve haciendo estos días y puede haber variaciones, pero es verdad que Cáritas, que no quiso entrar, se le propuso entrar a la comisión promotora, pero sí han implicado a las diocesanas y tienen toda esa estructura y, bueno, tienen conseguidas 21.000 firmas. Vale. ¿Cuáles son los próximos pasos que nos quedan? Pues como os decía, hasta el 23 de diciembre nos quedan conseguir 100.000 firmas. Nos queda reunir todas, organizarlas y validarlas. Hay un proceso, al final de los pliegos, si habéis manejado los pliegos, aquí hay una parte final que son los fedatarios, ¿vale? Son personas que se implican, digamos que tienen, que deciden arriesgarse en primera persona a decir que todas las firmas que hay en estos pliegos son válidas. Si luego la máquina detecta que no son válidas, hay posibilidad de que tengan consecuencias, no sé si a nivel civil o lo que sea. Bueno, yo me he puesto de fedatario, que lo sepáis. O sea que luego, si me pasa algo, os pediré. Redes en el papel que ha tenido hasta ahora, ¿vale? Esto es a nivel de firmas. Bueno, ahí he puesto las organizaciones que dentro de Wikiceps, de la plataforma Wikiceps, están metidas en redes, ¿vale? Creo que son esas. No sé si me he dejado ninguna, pero estuve ayer repasando la lista. Y si hay alguna organización que está recogiendo firmas, no se ha puesto como organización afiliada a redes. O sea, que si ahora alguno decís, oye, no está la mía, pues no está la mía. Pues os echaré la bronca. Fíjate. No. Hay una parte de que si estáis en Wikiceps, es bueno que digáis, oye, nuestra organización está recogiendo, bueno, es bueno, a mí personalmente me da igual. Pero entiendo que dentro de ese debate que os decía hasta ahora de quién consigue las firmas, pues hay una parte puesta en esto, ¿no? Entonces decir, oye, es que la gente de SED, de FIS, de Itaca, de los que sean, somos parte de redes, ¿no? Y estamos aquí apuntando al global de las firmas de redes. Bueno, es una chufa, pero siempre viene bien. Nosotros hemos comprometido 13.000 firmas, ¿vale? Y de momento hemos comunicado que hemos conseguido 4.400. Esos son los números. No sabría valorarlos, si son muchos o son pocos. Eso cada uno que haga su valoración. Pero además de eso sí que he puesto como otras aportaciones que quizás son intangibles, pero que sí que están habladas con gente de la comisión promotora, que creo que son aportaciones de redes, ¿vale? Para empezar, hemos tenido participación activa en esas reuniones semanales, quincenales de la comisión permanente. Es verdad que yo en primera persona, pero acompañado por toda la gente de incidencia política y debatiendo sobre las cosas que se iban a hacer, o quiero decir que ahí en redes se ha invertido tiempo, esfuerzo, interés, objetivos y demás, ¿no? Como os decía, ha habido un diálogo y seguimiento por parte del grupo de incidencia política. Hicimos algún encuentro para compartir al interno de redes, de las organizaciones de redes, esas estrategias para la búsqueda de firmas, ¿no? Y hubo algunas instituciones que compartieron. Se han diseñado algunos materiales de difusión. Hemos participado en el diseño de los materiales de difusión y de todas las campañas de publicidad que se hace desde Esenciales, desde esas dos agencias de publicidad. Y además hicimos específicamente unos materiales pensando sobre todo en la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado. Se hizo un vídeo que hoy no sé, bueno, no lo tengo aquí, pero podríamos haberlo puesto. Es un vídeo, a mí me parece precioso, que quedó muy bonito y que puede ser material de trabajo y de sensibilización también sobre las migraciones más allá de la ILP, ¿no? Vamos a participar como fedatarios, no solamente yo, sino que ya somos 2 fedatarios de redes. No, yo no lo sabía. Y si alguien más se apunta también, es verdad que ahí, bueno, tenemos que organizarlo bien, pero si alguien en Madrid va a tener tiempo libre finales de noviembre o diciembre, pues le animo a firmar. Bueno, y hay 2 cosas que creo que sí son para poner en valor, porque esto no era solamente de
hay entidades que quizá no podemos conseguir tantas firmas, ¿no? Pero, primero, hemos sido la única entidad o red de iglesia que yo creo que ha tenido el valor de sumarse a esa comisión promotora, ¿vale? Y de ser parte de ese espacio, que a veces ha sido un espacio de familia y otras veces un espacio hostil. Pero la presencia de redes en ese espacio, mi sensación y lo que a mí me comentan dentro de la comisión promotora es que ha servido también para que la Iglesia se quiera sumar desde otras instancias a la participación en la ILP, ¿vale? O sea, que redes ha arrastrado a otras gentes y a otras instituciones. De las 800 entidades que están apoyando la campaña de esenciales, pues hay alrededor de 200 que son entidades de iglesia, ¿vale? Entre ellas sabéis que está la Conferencia Episcopal, están todas las diocesanas, o muchas de las, todas no, muchas diocesanas, y hay parroquias, hay movimientos, está la OA, que está en A7, bueno, un montón de gente, ¿vale? Estamos intentando organizar un encuentro, que no sé cómo saldrá, para el día 3 de noviembre, un encuentro de todas las entidades de iglesia que están apoyando la campaña, ¿vale? Hoy tenía que haber sacado un ratito, que lo intentaré hacer esta noche, para mandarles a algunos representantes de Confer, de Conferencia Episcopal y de Cáritas, para ver si hacemos una convocatoria conjunta, ¿vale? Para animar, primero para mostrarnos a nosotros mismos que la Iglesia está comprometida con estas cuestiones, y luego pues para ver qué estrategias a futuro podemos desarrollar. Bueno, y luego tengo que decir que la mochila de redes, o lo que creo que redes ha aportado, es pues tratar de que ese grupo no se rompiera, ¿no? Ahí yo creo que hemos intentado hacer un trabajo, o sea, yo al final lo he llevado, pero guiado por la gente de Incidencia Política, un trabajo de que la legitimidad que aporta regularización ya a este proceso no se perdiera y no se fueran por otro lado. La capacidad, potencia, mirada, objetivo, por ejemplo, de la gente del Partido por un Mundo Más Justo tampoco se diluyera, ¿no? O sea, yo creo que hemos sido un poquito bisagra, no los únicos, pero un poco bisagra de ese grupo, y ha habido que templar gaitas y demás, ¿no? Hemos hecho un trabajo de mediación, de sosiego, y el llevar de alguna forma una parte al menos de la voz de la Iglesia a esa comisión promotora y a esta ILP, yo creo que le da un alcance mayor, ¿no? Bueno, como me estoy enrollando, esta parte me la voy a saltar. Yo tenía trabajado una especie de plan de incidencia, os voy a contar solamente esta parte. Es decir, yo creo que para redes, esta ILP tenía que avanzar en cumplir 3 objetivos. O sea, si hiciéramos un plan de incidencia de redes en la campaña de esenciales, yo me marcaba como estas 3 cosas, ¿no? La primera es obvio, nosotros nos metemos en esto para promover un cambio, una modificación a la disposición adicional de la ley de extranjería, es lo que hemos visto. Hay un objetivo segundo que va más allá, que tiene que ver con contribuir al ejercicio de pleno de ciudadanía de personas migrantes en situación irregular, para eso se hace la ILP. Y hay un objetivo que es más transversal, que es más interno, pero que es fundamental, que así lo hablamos al comienzo, que tiene que ver con fomentar el debate sobre migraciones dentro de redes, ¿no? Que esto sirviera para activar en redes un interés organizado, porque interés hay por muchas de las entidades, un interés organizado al interno sobre las migraciones. Bueno, esto yo tenía ahí unas líneas de acción que me lo salto porque esto no vale para nada. Y vamos a la parte final, ¿vale? Os expongo el ejercicio práctico. Bueno, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿O consideraciones? O... Sí, vale. O sea, para que me quede muy claro, Sí. O sea, el objetivo es poder modificar una disposición transitoria. Sí. Y el contenido de esa disposición transitoria es lo que en el paso 2, ¿no?, se irá trabajando, porque Sí. no se tiene claro cuál es ese ahora. Claro. O sea, la tenéis porque habéis hecho, digamos... Pero eso no vale. Eso no vale porque nos lo echaron para atrás. Vale, bueno. Entonces, por eso, si el Parlamento lo único que va a hacer, el Congreso lo único que va a hacer es debatir
si están de acuerdo con hacerle el mandato al gobierno de que ejecute ese procedimiento de regularización. Y una vez que el Congreso diga que sí, el equipo de gobierno de turno lo que tiene que hacer es ese mecanismo. O sea, tiene que decir, mira, pues la regularización de estas personas se hará no solamente contando con que demuestres que has estado en España desde antes del 1 de noviembre, sino que tendrás que presentar además, pues no sé, un informe de servicios sociales y estas 3 pruebas de arraigo, y esto lo tendrás que presentar en la oficina de extranjería el día tal, o damos 6 meses para hacerlo, y luego habrá 3 meses, o sea, hacen el procedimiento de la regularización. Las condiciones. ¿No? No, las condiciones. Eso. Los requisitos. ¿Sí? ¿Alguna cosa más? ¿Habéis hablado con, aparte, o sea, en esa segunda fase, que es un debate de partidos políticos, supongo que tenéis contacto o habéis hablado con distintos partidos políticos de este tema? No. Habrá. Eso es lo que toca que diseñéis ahora vosotros. Bueno, o sea, lo pongas un poco en plan reto. Sí, pero ese es el trabajo que hay que hacer ahora, ¿vale? Que hay que hacer ahora, no, que habrá que hacer a partir de diciembre sobre todo, si es que llegamos al final con estas últimas firmas, ¿vale? O sea, ya hay algunos contactos, pero no organizados dentro de Esenciales. Algunas instituciones tenemos algún contacto con algunos partidos, pero hay que hacer un trabajo. Bueno, esa es la parte que cuento ahora un poco, ¿vale? Bueno, el objetivo del ejercicio ya lo he explicado, creo. Mi propuesta ahora es que trabajemos un poquito en organizar, o sea, cómo Redes afronta estas 2 próximas fases. El debate parlamentario de la ILP y la construcción del procedimiento de regularización con el equipo de gobierno, ¿vale? Ante eso, va a haber unas primeras preguntas que tienen que ver cuál es el papel que consideráis que podría tener Redes en esos 2 momentos. Y luego, hay una parte que os voy a plantear, identificar el argumentario de Redes para ese debate con partidos políticos, si es que creéis que lo tenemos que tener, y algunas cuestiones más sobre, bueno, cómo hacemos ese diálogo con los partidos, ¿vale? Para poder hacer bien el ejercicio, y esto está muy pequeñito, o sea que os lo voy a ver, hay 2 diapos, ¿vale? En la que os quería contar. Cuando nos propusimos en enero el construir toda la identidad corporativa de Esenciales, una de las cosas que había que hacer era trabajar en el argumentario de la ILP. Para eso teníamos sobre todo a Fundación Por Causa, son periodistas, saben de esto, les habréis leído porque además están en muchos medios, ellos publican habitualmente en El País, en algunos otros medios. Entonces hicieron un informe, es un informe que aportaba 5 razones para apoyar la ILP. Entonces, ese informe no va para vosotros, porque entiendo que la mayor parte de la gente que está en la sala no tendría dudas a la hora de firmar la ILP, porque estamos en esto. Pero aquí la tarea no era contarle la ILP a los que estamos convencidos, sino contárselo a toda la gente que tiene una mirada más distante, ¿vale? El informe de Esenciales habla de 5 razones, las resumo. La primera razón es que lo que decimos es que este es un tema, el de la irregularidad de 500.000 personas en España, es un tema demasiado grande, es un problema demasiado grande para este país como para ignorarlo. Es decir, esto no es una cuestión de que, oye chico, pues es que hay que conseguir que haya más gente que vaya a la cola de servicios sociales para... No, es que 500.000 personas en situación irregular es un problema de fondo para este país. Para mí es un problema que tiene que ver con, o sea, con que tal y como está hecho este país, su estructura de vida, de convivencia, genera conflictos, genera problemas. Y uno de los problemas es que cada cierto tiempo
genera una bolsa de personas en situación irregular. Entonces, el único mecanismo para resetear el sistema es un proceso de regularización extraordinaria, ¿vale? Cuando exprimimos esta razón, esto alude ¿a qué? A que esto es apostar por esta ILP, es apostar por una buena gestión política, ciudadana y social, ¿vale? Queremos decir que ser buen gestor social es firmar la ILP. Este argumento busca de alguna forma implicar a aquellas personas que son votantes de los partidos más tradicionales, que tienen un sentido del Estado de Derecho. Suena, ¿no? Todos estos argumentos que algunos tienen o tenemos sobre lo importante es el Estado de Derecho, ¿no? El discurso de la transición, el mantenimiento del orden constitucional, todo eso tiene que ver con organizar bien nuestra sociedad. Y creemos que esto es un procedimiento para organizar bien la sociedad. La segunda razón, dice el informe, es que es lo decente. Hacer esto es lo decente. ¿Por qué es lo decente? Porque el informe explica cómo la irregularidad conlleva una exclusión y una vulnerabilidad de derechos. Es decir, la vida de esas 500.000 personas es peor por estar en situación irregular. No tienen acceso a servicios, son invisibles ante los servicios públicos, no hacen uso o hacen menor y peor uso de los servicios públicos y de los derechos de todos los ciudadanos. O sea, conlleva a niños sin escolarizar, conlleva a personas sin tener tratamientos sanitarios. O sea, es peor para esas 500.000 personas. Y lo decente, lo humanamente decente, es apostar por que estas personas estén regularizadas. Ese argumento sí que busca el apoyo de aquellas personas, de aquellos grupos sociales que vinculábamos a ideas más progresistas, ¿vale? O a espacios más progresistas. La tercera razón tiene que ver con que la regularización, y esta es una razón, ya me adelanto, posiblemente polémica, pero a la que le hemos dado mucha fuerza. La regularización de las personas en situación irregular nos beneficia a todos. Se han dado datos de cómo una persona regularizada conlleva un aporte económico mayor para la sociedad que una persona en situación irregular, ¿vale? Esto es delicado, porque si pones esta razón como única razón, esto conlleva pisar una línea que para mí es una línea roja. Para mí, en primera persona lo digo, como director de Sercade y por mi institución, pero creo que también compartida por el equipo de redes. Nosotros no queremos apoyar una ILP que hable de la migración en términos utilitaristas. Es decir, no queremos migrantes para que nos sirvan, que es lo que pasa muchas veces, ¿no? Bueno, muchas veces, pasa siempre. Siempre los procesos de regularización se hacen vinculados a que necesitamos generar masa salarial, o sea, masa, sí, salarial, masa laboral, para aquellos empleos que son de servicios, ¿no? Pero creíamos que había que introducir este argumento también, como uno más. ¿Por qué? Porque lo habitual, cuando tú hablas de este tema para quien no está convencido, es el argumento que se utiliza siempre es, claro, es que, y aquí voy a hacer un poco abogado del diablo, ¿no? Pero es, claro, es que esta gente viene, ¿para qué? Pues para chupar del bote, para recibir ayudas, ¿no? Porque son luego los que van primero claro, todos vienen y se van al hospital a que se les haga el chequeo. Bueno, los datos demuestran, y es cierto que demuestran, no están maquillados, que las personas migrantes son personas que en el balance neto generan más de lo que sustraen, digamos, de la bolsa común. Eso es obvio, ¿por qué? Porque son personas en general más jóvenes y por lo tanto muchos de ellos son posibles trabajadores activos, ¿vale? Bueno, cuarta. Esta es una razón que se ha quedado un poco obsoleta y me alegro de que se quede obsoleta porque esto salió cuando todavía estábamos con olas muy activas en el COVID y lo que decíamos que también es un argumento de un cierto utilitarismo, que es esto fortalece la seguridad sanitaria.
Es decir, el hecho de tener a personas en situación irregular, lo que conlleva es que hay personas que no tienen cuidada su salud porque está demostrado que no acceden a servicios sanitarios. Eso va en detrimento de su vida, de su dignidad y de todo, pero además va en detrimento de la gestión de situaciones como la que hemos vivido, la pandemia, ¿no? Se habló en varios momentos a lo largo de la pandemia sobre la necesidad de volver al acceso universal en la sanidad a toda la población, porque hay gente que se queda fuera y eso va en detrimento de todos. Bueno, como os digo, es otra razón que tenía que ver con eso. La quinta, me estoy alargando, perdón. La quinta es que esto se ha hecho antes, ¿vale? Nosotros lo que decimos es que hay 9 ocasiones en las que España ha hecho procesos de regularización extraordinaria, tanto por parte del Partido Popular como por parte del Partido Socialista, que son los dos partidos que han gobernado, y la última, además, por parte del Partido Socialista y Unidas Podemos, ¿vale? O sea, esto no es una cosa que se inventan ni 4 perroflautas, ni esas 6 instituciones de la promotora, ni redes, ni nadie. Esto es una cosa que se ha hecho y que además se hace cada X años y es que toca, ¿vale? Y se ha hecho justamente porque hay que resetear el sistema. Vale, yo ahí pongo que hay una sexta razón que no está en ese informe, pero que a mí me parece que es una razón que apela más a nosotros, no me voy a extender demasiado. Yo digo ahí, y eso está muy mal puesto, pero yo digo, es lo cristiano, o a mí me parece que apostar por esta ILP es apostar por la construcción del reino de Dios, ¿no? Y hay un argumentario muy denso, vasto, sobre por qué esto tiene que ver con, pues seguramente con muchas de las cosas que decía Miguel antes, ¿no? Ahí pone una cita de Fratelli Tutti, pero hay citas de Fratelli Tutti que son como, que parece que las afirma, que está firmando Francisco el pliego de firmas, ¿vale? Que tienen que ver más con la justicia social y demás. Como veis, es un argumentario amplio que pretendía responder a una parte del electorado de todos estos partidos, ¿vale? No me voy a extender, pues no vamos a tener tiempo de hacer el trabajo de grupos. Muy brevemente, estos son los partidos mayoritarios que tienen estos y estos, ¿no? Que tienen presencia en el Parlamento. Está luego todo el grupo de partidos minoritarios que son fundamentales en estos momentos en la construcción del panorama político español. Pero quiero decir, los 6 próximos meses nos toca ver qué van a hacer estas gentes. Ya no depende de las 30.000 firmas, sino depende de lo que pulsen los congresistas de cada uno de estos, ¿vale? Partido Socialista siempre ha tenido un ojo puesto en la política migratoria, hablan de la política migratoria muy en consonancia con las políticas europeas. Hay una constante, digamos, discrepancia también entre algunas de las acciones que desarrollan luego los gobernantes del Partido Socialista y una parte del discurso, ¿no? O sea, digamos que hay una apuesta dentro de su planteamiento político por modificar el sistema de acogida, incrementar la propuesta de asilo, procedimentar algunos derechos y demás, pero luego es verdad que pues se encuentran con los líos que se generan en las fronteras y tenemos, por ejemplo, algunas intervenciones, como las últimas que tuvo el presidente del gobierno, sobre los últimos pasos fronterizos en Melilla, en el que murieron personas, y sabéis que ahí, por ejemplo, se eludió la responsabilidad del gobierno español y del gobierno marroquí en esas muertes. Y se culpabilizó a los propios migrantes. Es decir, es un partido en el que la migración es importante, parece ser, el discurso migratorio y el posicionamiento, pero que lo viven también con una cierta ambivalencia. El Partido Popular habla dentro de sus programas políticos sobre migraciones, no elude el tema y habla de apostar por una política de inmigración legal, ordenada y vinculada al mercado de trabajo. Se habla de reforzar el sistema de atención a menores extranjeros no acompañados. También se habla de facilitar su retorno. Bueno, viene una cierta ambivalencia, pero es verdad que a nivel de discurso está presente la política migratoria, ¿vale?
luego cada gobernante lo desarrolla como ya sabéis todas vosotras. Ciudadanos es un partido que a nivel de argumentario no tiene muy presente las migraciones. Se habla mucho de la persecución a las mafias, que esto es un argumento que se suele utilizar mucho para perseguir la inmigración ilegal o irregular, ¿no? Y se dice, no, lo que hay que, o sea, perseguimos las mafias que desarrollan la inmigración irregular. No se meten tanto, para ellos no es un tema más central, ellos han formulado alguna vez una propuesta de refuerzo, bueno, hablan de refuerzo de las fronteras, del visado por puntos, esto lo sacó Albert Rivera hace ya muchos años, que es tratar de atraer migraciones cualificadas, ¿vale? De apostar por migraciones que sean, que generen dentro del colectivo de españoles que pueden trabajar una mayor masa laboral cualificada. Podemos tiene un amplia argumentario en torno a las migraciones respecto a establecer vías legales y seguras de entrada en España. Ya hablaban de flexibilizar la reagrupación familiar, la importancia de incrementar el asilo, el cierre de los centros de internamiento de extranjeros y generar normas sobre la trata de seres humanos y hablar de la aporofobia y de estas cuestiones, ¿vale? Seguramente los dos que más hablan de migraciones son Podemos y Vox, ¿vale? Y Vox, el argumentario de Vox es el que es. Yo aquí no hago mojas. Luego cada uno que piense lo que quiera, pero el argumentario de Vox es... Yo había puesto una serie de tweets también de cada uno de los partidos políticos, pero esta parte ya la quité y menos mal, porque eso no me hubiera alargado mucho. En Vox se habla del endurecimiento de la política migratoria, se habla en sus planteamientos políticos sobre vetar a perpetuidad a todas las personas que pasen de una situación irregular a una situación regular, porque eso genera efecto llamada. Se habla del endurecimiento de penas contra las mafias de inmigración, como hablan algunos de estos partidos, pero introducen a las ONGs dentro de esas mafias. Hay todo un argumentario en Vox sobre cómo las organizaciones de la sociedad civil apoyamos el proceso de inmigración irregular y somos parte del tráfico de seres humanos, especialmente aquellas ONGs que están en el rescate marítimo, pero también se habla constantemente de todas las ONGs que hacen intervención social con migrantes y que eso genera un efecto llamada, ¿no? Y demás. Bueno, esto es lo que en sus argumentarios aparece en cada uno de los partidos políticos. Vale, y ahora empezamos el trabajo. Nos dividimos en grupos, ¿os parece? Con el clásico 1, 2, 3, ¿vale? Digo, 3 grupos está bien, ¿no? Sí. Vale. Vamos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2. 3. Vale, ya estamos. Vale, pues los 3 grupos tienen que trabajar estas 3 cuestiones. No es que una la hace uno y otra otra, no, de las 3 cuestiones, ¿vale? A mí, más que responder a estas preguntas, son como guía, pero la idea es realmente que podáis compartir lo que consideréis sobre lo que os he contado, ¿vale? Quedan claras las 2 fases que faltan, ¿no? Ahora en la ILP. Lo primero es ese debate parlamentario y lo segundo es construir el mecanismo de regularización, ¿no? Que eso no es tarea de redes ni de esenciales, eso será tarea del gobierno. Pero ahí hay un trabajo de que, claro, puedes acompañar la construcción de ese procedimiento desde la sociedad civil, puedes tratar de meter tu... Vale. Entonces, yo creo que a mí había como 3 cosas que me clarificarían mucho, o que creo que clarificarían mucho a redes, que hubiera aportaciones. Sobre redes, en estas próximas fases, yo preguntaba, ¿debemos desde redes activarnos para afrontar la fase de diálogo político? Por irme como al comienzo, ¿no? Porque igual hay
los grupos decís, no, esto no es una tarea ya de redes. Redes tenía que conseguir firmas y ahora la tarea de diálogo político le toca a otros. Pregunto, ¿se os ocurre cómo articularla en el seno de redes? ¿Esto es una tarea que delegaríamos al grupo de incidencia política? ¿Es una tarea que tiene que hacer el grupo de representación? ¿Es una tarea en la que pueden participar entidades que tengan interés en torno a las migraciones dentro de redes? ¿Podemos articularnos en compañía con otras entidades ajenas? ¿No? ¿Creéis que sí? ¿Cuáles son? Bueno, la primera es eso. ¿Cuál es el posicionamiento de redes ante estas fases? ¿Vale? Segunda, sobre las razones que he contado, si hay algo, claro, yo me imagino, ¿no? O por otros procesos que hemos hecho, cuando tú vas a hablar con un partido político, si es que consideráis que hay que hablar, tú tienes que ir con un argumentario. De esos argumentos que hemos compartido, que están en el informe de esenciales, más ese sexto que tiene que ver más con la justicia social, con los valores evangélicos que se ponen aquí, ¿cuáles creéis que son las razones? O sea, ¿qué pensáis sobre esas razones utilizadas por la campaña Esenciales? ¿Y cuál creéis que tiene que ser el enfoque de redes, la apuesta de redes en el diálogo político? ¿Hay alguna que la tengamos que poner como punta de lanza? ¿Hay otras que no? No sé, bueno. ¿Qué pensáis sobre esas razones, no? O si creéis que hay algún otro razonamiento que podemos aportar y podemos trabajar desde redes para el diálogo político. Y la tercera, sobre el diálogo en concreto, que esta es la que quizás es la más compleja porque es la que más aterriza y la que más moja. ¿Cómo planteamos este diálogo político? ¿Nos abrimos al diálogo con todos los partidos políticos o excluimos alguno? ¿Creemos que hay partidos que están fuera de poder incidir en su planteamiento? ¿O creemos que redes tiene que estar a priori dialogando con todos? Bueno, eso te da igual repetir, ¿no? ¿Cuál es el argumentario que debiéramos explotar en el relato para con cada partido? ¿Y qué peligros o escenarios creéis que se pueden dar? Ya sabéis que esto es, a mí me parece, yo esto también lo digo en primera persona, a mí me aburre el diálogo con los políticos en general. No me interesa mucho. Y yo en las plataformas que participo en unas cuantas, en cuestiones más de políticas así de altos vuelos, yo me suelo dedicar siempre más a la parte de curro de detrás que luego a la parte de, porque me aburre trabajar hablar con los políticos. Me parece un rollo, me parece un juego de trileros normalmente. Porque hay que estar mucho mucho más en lo que uno quiere decir, en lo que tiene que escuchar a otra persona, ¿no? Y porque tienes que hacer conjeturas sobre hasta cuánto puedo buscar de alianza con este, que no enfade al siguiente, y la relación que este tiene con este otro, y cómo... bueno, eso me parece que es un juego que corresponde a otros, pero es verdad que nos hemos metido en una iniciativa legislativa popular que tiene una fase que tiene que ver con eso. Como queráis, tenemos media hora para todo, entonces si podéis contarnos así en 5 minutitos lo hablado, y así luego al final tenemos un cuarto de hora para conversar. No hay nada más. Ok. Bueno, solo comentar que hemos aprovechado para presentarnos, ¿no? O sea, para volvernos a poner nombre y de dónde venimos, y que está muy bien este microespacio, también se agradece. Hemos ido punto por punto, pregunta a pregunta, para llevar un orden, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una portavocía coral, ¿cierto? Ajá, vale. Y entonces, la primera sobre redes en esta fase, debemos desde redes activarnos para afrontar la fase del diálogo político. Ya que hemos llegado a este punto, la respuesta era como que un obvio sí, esta pregunta fue la más sencilla. Sobre la siguiente pregunta, cómo articularlo en el seno de redes, pues se hablaba de del grupo obviamente de incidencia política y un grupo de representación del que puedan aportar las entidades de personas con diferentes expertise, ¿no? Y contactos, vínculos que pueda haber con diferentes partidos, también, ¿no? Que al fin y al cabo ese vínculo personal es relevante en este tipo, ¿no? Y bueno, en este punto, ¿no? Como hacer como un grupo mixto, hemos llamado, ¿no? ¿Correcto?
donde también habría una parte de comunicación que obviamente en todo el desarrollo de la LP ya habéis trabajado. Luego iríamos acompañados de alguna otra entidad, pues sí, siempre es interesante, o sea, como redes, bueno, sinergias, ¿verdad? Aquí esta partida se me escapa. ¿Sí? Sinergias con todo lo que podamos seducir para que sigan acompañando, ¿no? el proceso en esta última fase. Luego ya hemos pasado a la segunda fase de preguntas, al segundo momento, sobre las razones, en el cual, bueno, se ha considerado que los 6 puntos, esto ocurre muchas veces cuando te dan ya discursos elaborados, que los lees y parecen como súper coherentes, ¿no? Porque están ya ubicados en un marco, y que duda cabe de que si lo ha hecho la gente de por causa, pues la calidad de su trabajo yo creo que es su mejor referencia. A partir de ahí, hemos dicho que aglutina los elementos básicos que puede haber en las diferentes perspectivas sobre el tema. Siempre en un ámbito favorable, ¿no? Los 6 puntos, sobre todo los 5 primeros a la hora de establecer el diálogo político. Se echó de menos una perspectiva igual de derechos humanos, ¿no? Que un nombramiento a esa palabra de derechos humanos y en él incluido obviamente el derecho a la migración. Y también, a ver cómo era esto, como medidas que nombrábamos de proponer alguna lectura propia, ¿no? de estos 5 primeros puntos y sobre todo en una lógica interna, ¿no? Como elemento de redes para intentar desactivar ese otro discurso que nombra que no debemos implicarnos como Iglesia y a redes dentro de la Iglesia en este tipo de procesos, ¿no? Como esto ya se me escapa porque es mi primera vez. No sé si queríamos un poco afinar por ahí. Sí. También era también importante decir que no es lo que yo pienso, sino también lo que piensan ellos, ¿no? Y era como un poco trabajar desde nuestro punto de vista, pero un poco trabajar el tema ese. No sé, María José. Lo decíamos también que ese aspecto, o sea, el tema de la fe y luego lo que tú decías molesto, también se puede releer desde otras perspectivas, porque afianzarnos desde dentro, los que somos grupos cristianos, desde redes, también necesitamos hacer un trabajo desde dentro para sensibilizar. Decíamos que también tenemos nuestros gente disidente, entonces que también necesita un trabajo desde dentro, sabiendo que es un tema de fe y que esas razones que están elaboradas en perspectiva de diálogo con políticos y sus bases se pueden releer y dar otros enfoques creyentes desde dentro, para nosotros, que nos sean útiles para utilizarlas dentro. Luego ya sobre la segunda cuestión de esta segunda fase, ¿creéis que el enfoque de redes debe avalar el diálogo político, en el diálogo político todas estas razones o apuntalar alguna de ellas en particular? En cuanto a apuntalar alguna de ellas, sí valorábamos como discurso propio de redes, podría tener que ver con trabajar el ámbito de la empatía, de lo cercano, de que lo próximo es lo que moviliza. Tenemos en referencia del COVID, ¿no? De cuando se generan todos estos grupos de apoyo mutuo, ¿no? De los barrios, pues bueno, un poco trabajar esa perspectiva y también desde redes hacernos cargo como que somos la Iglesia, que la Iglesia hemos topado, que a la hora de negociar pues también es como que, obviando todas las disidencias que pueda haber internas, ¿no? Los que involucramos en esto, pues ofrecer esa imagen de que somos la Iglesia en conjunto y que a partir de ahí, pues que somos una entidad que qué duda cabe que en el Estado español pues representa una cierta jerarquía de poder y está la parte alta, ¿no? de la jerarquía. Utilizar esta imagen, ¿no? Hacernos cargo de la idea, esto también surgió. Luego ya, alguna otra que podríamos trabajar, bueno, está un poco mezclada aquí. Ya en la tercera parte, sobre el diálogo político, pues bueno, a todos los partidos o solo a algunos, bueno, hemos dicho, ¿no? Todos desde el yo hemos dicho que se excluyan ellos, ¿no? O sea, que nosotros hablamos con todos y sí, pues que se excluyan ellos. Nuestra labor tiene que estar en proponérsela a todos. Obviamente nos referimos a Vox y a los sectores más duros de la conservadora de algunos partidos, pero bueno,
Y ya no hemos podido avanzar más, no ha dado tiempo. Pero bueno, algo que se me haya escapado, que todo se me ha escapado. No. Pues muchas gracias. Han salido un montón de cosas. No sé si alguien quiere preguntar algo o si no... No vale cambiar el resto. Si os ha gustado algo que han dicho, no vale incorporarlo. Vamos al segundo grupo y luego... Yo tengo unas notas. Pues ala, Pero me completáis, ¿vale? No está demasiado... con respecto a la primera pregunta, nos hemos desviado un poco al principio, pero luego ya hemos... sí veíamos todas en el equipo que es importante poder pasar poder participar en la siguiente fase. Pero, claro, una premisa importante que queden las fuerzas. Nos ha contado Javier un poco todos los avatares de esta primera etapa que llevas en la mochila, o que lleváis en la mochila en la medida de... Entonces, claro, tendrían que dar las fuerzas y tendríamos como que analizar mucho cómo... Nos parecía que era un aprendizaje para redes muy importante, que la apuesta que la iniciativa ha ido cogiendo fuerza según, me refiero a la presencia de redes y la involucración de entidades de redes ha ido ganando fuerza, entonces bueno, pues veíamos natural continuar ahí. Con respecto a la segunda pregunta, cómo hacerlo la parte de cómo hacerlo, perdón, que lo tenía apuntado en la primera, lo que veíamos más claro era hacerlo desde lo más natural dentro de redes, sería hacerlo desde el grupo de IP. O sea, aprovechar, bueno, en la medida en la que si Cercade puede seguir ahí o si estudiar la manera, pero que lo natural sería hacerlo desde la fuerza del equipo de IP o con el soporte del equipo de incidencia política. Si en las personas en concreto que están más directamente vinculadas se necesita un refuerzo, que parecería natural, pues se podría ver la manera de aportarlo, ya sea desde el equipo de IP si dan las fuerzas o desde alguna de las entidades que no estando en el equipo de IP están vinculándose con la iniciativa, pero haciendo esfuerzo de darle mucha divulgación y buscar extenderlo más allá del equipo de IP al resto de las entidades de redes, pero el espacio natural del que hacerlo sería desde IP, ¿no? En la medida en la que las personas que estén liderando el tema pues se sientan con fuerza y se sientan soportadas y apoyadas en este sentido, ¿no? Teniendo ese foro de expertos en redes con el que poder conversar con ella, porque claro, se entiende que, como contabas antes, se pasa a una fase en la que va a ser otro tipo de diálogo y los avatares van a ser diferentes, ¿no? Al entrar en diálogo con unos y con otros partidos. De la segunda pregunta, con respecto al tema del argumentario, respecto al tema de cómo enfocar el trabajo, apuntábamos aquí la necesidad de a lo mejor soportar de manera más sustentada la necesidad de la iniciativa, pues posiblemente con casos, porque mezclado un poco a caballo entre la segunda y la tercera, nos íbamos a encontrar con que el PSOE podía decirnos que el nuevo reglamento pues resuelve muchas de las cosas que están pidiendo y que por tanto la regularización extraordinaria no es necesaria. Va a ser muy difícil, ojalá pudiésemos tener cifras de en qué medida es verdad, o sea, en qué medida cuántas de las personas en situación irregular están teniendo dificultades, pero como eso va a ser muy complicado tenerlo, lo que sí que vamos a tener es mucha casuística. Entonces, posiblemente optar por una línea más cualitativa y no tan cuantitativa, con informes, o sea, hacerlo igual, riguroso, con estudios sociales que soporten el tema, pero como frente a situaciones que supuestamente el nuevo reglamento puede cubrir, presentar lo que en realidad está sucediendo con gente nuestra, con gente con la que trabajamos, que se ha encontrado con procesos
o sea, con dificultades para regularizar su situación porque no se dan las condiciones que supuestamente el reglamento publica. Pero trabajar mucho eso, porque entendemos que sobre todo después para el diálogo político, va a ser una dificultad. Y bueno, en la primera pregunta respondíamos que nos pareció bastante incongruente, ¿no? Intentar hacer como incidencia política si luego no vamos a seguir, ¿no? Hasta el punto en el que está. Es verdad, escuchando al compañero, nosotros no hemos pensado en las capacidades que a lo mejor tiene la gente de seguir haciendo el trabajo de incidencia política tan desgastador, ¿no? Sería. Pero bueno, y que siempre nos gustaría hacerlo si tenemos la claridad de lo que somos y si podemos seguir aportando una visión de cambio y la visión que tenemos, si no, a lo mejor no tenemos que ser la entidad que esté allí haciendo ese trabajo. Luego, también conforme hablabais ¿no? de qué grupo tendría que hacerlo, nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo, o sea, no lo hemos comentado, la verdad. Sí es verdad que hemos visto que el papel de las entidades que conforman redes puede ser un papel que aporte mucho, pero no dentro de a lo mejor la incidencia política directa, ¿no? Con los grupos parlamentarios, sino a lo mejor más en el día a día con toda esta gente que llega a nuestras entidades, que también seamos capaces de dar una cara, ¿no? De los beneficios que puede llegar esta iniciativa y más a lo mejor eso en nuestras comunidades. En luego el argumentario, nos parece que lo que más se tendría que resaltar es que es beneficioso para todos, que se pueden generar espacios de inclusión y luego es verdad que hemos hablado del término decente, no hay ciertas personas que no les ha gustado, ¿no? Esa razón, que puede dar lugar a lo mejor a malentendidos, que echamos también en falta que se hable de unos derechos humanos, aunque a lo mejor no sabemos cómo de controversia puede crear, ¿no? Sacar ese tema. Y que nosotros como entidades cristianas a lo mejor podemos utilizar más el argumentario de la doctrina social de la Iglesia, la ética de mínimos y que echamos en falta hablar de dignidad humana, no de nuestras entidades. Y no sé si mis compañeros quieran incluir algo más. ¿Sobre el diálogo político algo? No. Sí que hemos hablado Sí que hemos hablado. sí que hablaríamos con todos, ¿no? Ha estado un poco la cosa un poco dividida. Yo, por ejemplo, personalmente pienso que sí tienes que hacer la invitación a todo el mundo, pero que no vale la pena ni desgastarte con grupos que sabes que no te van a apoyar o que es muy complicado, y también con grupos que sabes que te van a apoyar 100%, tampoco tienes que hacer tanto el esfuerzo, sino a esa masa que no está ni de un lado ni de otro. Luego había gente que sí que apostaba que a través de una mediación a lo mejor sí que se podía llegar a algo más, y eso sí, ¿no? Vale, pues tenemos 5 minutos, no más. No sé si alguien quiere decir algo y luego me tengo que hacer un mensaje. Ahí y Solo luego ahí. una cosita. En esto del argumentario, yo también echo de menos el tema de los derechos humanos, y otra razón que creo que históricamente es como se dice, fundamentada, o sea, la mezcla de riqueza, de alguna manera. O sea, todo el tema del contacto con otras culturas a la sociedad nuestra le da una riqueza no solo en lo económico, sino en lo cultural. En lo humano, en todo. O sea, esa riqueza que puede traer a una sociedad, que puede traer cambios, pero que son cambios que producen una riqueza en una sociedad. Nada, solo el tema del debate político, que yo creo que este debate no solo es aquí, ha habido coordinadores, por ejemplo, se hablaba mucho de incidencia. Y hay como posturas muy encontradas y diferentes, ¿no? Había una postura muy potente, que yo es la que creo que puede ser oportuna, que es como no excluir a ningún partido político del inicio, por lo menos, de la interlocución. Otra cosa es que luego haya un verdadero diálogo, pero
pero sobre todo con los partidos más relevantes, tener un inicio, sobre todo un posicionamiento y que se nos conozca desde ahí. Otra cosa es que luego no frague más, no haya más diálogo y demás. No solo por la excusa de decir no nos habéis llamado, sino como decimos, está esto, os lo queremos presentar y ya está, y a lo mejor no hay nada más, ¿no? Y ya está. Pero por lo menos sí que desde estas posturas más que estamos presentando en las diferentes campañas, como en hacer el esfuerzo por los grandes partidos, sí, y Vox lo es, pero tiene como una influencia muy potente. Yo remarcaba, de hecho, que ese año electoral, algunas de las encuestas hablan de que el próximo gobierno será un gobierno mixto con Vox, ¿no? O sea que el equipo de gobierno, si se aprobara en el Parlamento, estará conformado. Igual es un ministro o ministra de Vox quien le toque desarrollar ese reglamento. Pues, ¿qué me dices? Cierro una cosa. Cierra tú. Cierro y yo le tengo una cosa. Sí. Yo quería decir simplemente que hay una cosa que habéis dicho de quizá no tenemos la fuerza suficiente, ¿no? Tenemos que estar, pero quizá no tenemos. Yo creo que ahí nos tenemos que llevar la reflexión también de si somos a veces capaces de activar nuestras fuerzas y las activamos para esto o a otras cosas, ¿no? Yo hablo en primera persona. Cercade, Obra Social de los capuchinos tienen la suerte o la desgracia de tener la Basílica de Jesús de Medinaceli. Está a 2 pasos del Congreso. Todos los días comulgan en Jesús de Medinaceli diputados de Bildu, diputados de Vox, del Partido Popular, del Partido Socialista, de Podemos, en todas vuestras bases sociales estoy convencido que hay militantes de esos partidos, están en nuestros colegios, son muchos de ellos nuestros donantes, pero no sé si somos capaces a veces de activar a nuestras bases sociales también y toda esa fuerza que tenemos. Entonces, bueno, lo último que quería decir sobre todo es que me han avisado antes y es fundamental. Aquí hay una parte fundamental y es la primera frase. Faltan por conseguir 100.000 firmas, ¿vale? No llegaremos a la fase 2, 3, 4, 5 si no conseguimos estas. Aquí estamos 22 personas. Si estas 22 personas fuéramos capaces, más allá de lo que se ha comprometido cada una de las entidades, de coger un nuevo pliego de firmas, que los tengo yo tengo algunos vacíos, o sea que os mando, y decir, me voy a comprometer a conseguir 60 más. 60 por 22 son unas cuantas, no me salen así las cuentas, pero son unas cuantas, ¿vale? Quiero decir, faltan estas, y esto es fundamental este tiempo, o sea que todos los que os podéis activar para esto, logísticas y demás, bueno, que bienvenida sea porque yo fuerzas muchas más. Bueno, eso quería decir al fin. Hay que conseguir firmas todavía. Javier me lo dijo hace tiempo, que yo planteaba, el tema de algo político, me dijo, vamos a centrarnos primero en lo que hay que centrarse. Ya está. Bueno, para cerrar este espacio, lo primero que él no lo ha dicho, darle las gracias a Xavier Parra por este esfuerzo tan grande que lleva haciendo durante meses. Porque él está aquí, le damos las gracias a Cercade, porque Cercade es una organización de redes que no está en el equipo de incidencia política. En principio no tendría por qué tener un liderazgo o un protagonismo especial en este ámbito, y sin embargo, cuando empezó a gestarse todo esto, hablaron con nosotros, vieron que había respaldo del equipo de incidencia y aceptaron liderar. ¿Esto qué quiere decir? Que no hace falta estar y pertenecer al equipo de incidencia política para que si yo tengo una inquietud especial en mi organización y la quiero plantear, se vea respaldada por un equipo que hay detrás de ella. Así que todos podemos pensar en eso. Agradecerles el trabajo que han hecho en la comisión promotora y el haber aceptado todos los retos que han ido viniendo, que no son pocos. En la primera pregunta que nos ponía hay una pequeña trampa, que es que a nosotros no nos van a dejar salir de ese plan. Por las mismas razones que ha aducido antes Xavier, ¿no? Querrán que redes siga teniendo ese protagonismo de iglesia que hasta ahora ha tenido en la recogida, no nos dejarán salir, y por otra parte nosotros tendremos que hacer ese rol que ha hecho especialmente Cercade y Xavier de amistad social
en el grupo promotor para que esto no sea la desbandada y la ruptura total, ¿no? Entonces, darle las gracias, deciros que vamos a recoger el guante, que los 3 grupos hemos dicho sí, sigamos en el diálogo e interlocución política y que probablemente desde el equipo de incidencia a las organizaciones que estamos recogiendo firmas os invitaremos a reforzar en este espacio, ¿vale? Que igual es cosa de todos decir voy o no voy, ¿vale? Así que le damos un aplauso y